Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Argentina, historias que nos pintan. Hoy te contaremos la historia detrás de Trevelin, el pueblo que quiso ser argentino. Un pequeño pueblo patagónico con alma galesa que cuando tuvo que elegir no dudó en abrazar la identidad argentina. Una historia de viajes largos, paisajes imponentes, encuentros entre culturas y decisiones que marcaron el rumbo de una comunidad entera. En los próximos minutos te invitamos a navegar esta historia con nosotros. Relájate, tómate un mate y acompáñanos. Vayamos bien al principio. Trevelin es un pueblo de la provincia de Chubut que en los últimos años se hizo bastante famoso por los tulipanes. Quizás viste alguna foto en internet o tuviste la suerte de visitar la zona y disfrutar de ese paisaje lleno de flores bien prolijitas y coloridas, como salidas de un cuento. Pero Trevelin es mucho más que tulipanes y su historia es súper interesante. A mediados del siglo XIX, el gobierno argentino hizo una invitación especial a todo aquel pueblo europeo que quisiera poblar la Patagonia, ya que por aquel entonces los intentos de conquistar el desierto eran muy difíciles. Entonces, el 28 de julio de 1865, un grupo de 153 inmigrantes galeses llegaron a las costas de Puerto Madryn a bordo del buque Mimosa. Pero, ¿por qué un grupo de 153 galeses se vino a la otra punta del mundo? La cosa es más o menos así. A mediados del siglo XIX, Gales estaba bajo jurisdicción inglesa e incorporado al Reino de Gran Bretaña. Entonces, las imposiciones británicas eran muy fuertes y la cultura galesa corría riesgos de desaparecer. Se prohibía el uso del idioma, las prácticas religiosas y las costumbres. En las escuelas, los chicos que eran encontrados por un maestro hablando el idioma galés podían llegar a sufrir severas reprimendas. Trata de ponerte un cachito en el lugar de esas familias. Difícil, ¿no? Entonces, ahí es cuando algunos galeses se contactan con agentes de migración del gobierno argentino y comienzan las gestiones con el ministro del Interior de Argentina, Guillermo Rawson. Sí, de acá va a salir más adelante el nombre de la capital de la provincia de Chubut. En fin, las negociaciones prosperaron y los viajeros cruzaron el charco y llegaron al actual Puerto Madryn. Y por supuesto, la zona pasó a llamarse Madryn en honor al lugar de origen de uno de los principales promotores del viaje, Love Jones Parry, un galés que había apoyado la idea de fundar una colonia en la Patagonia. Cuando llegaron, el paisaje no se parecía en nada al terreno fértil con el que soñaban para fundar una colonia. El clima era muy árido y hostil, pero poco a poco la cosa empezó a cambiar. Entablaron vínculos con la población tehuelche de la zona, con quienes intercambiaban alimentos como el pan galés por los animales que cazaban los pueblos originarios. Pero la zona no les ofrecía lo que necesitaban para prosperar. Y acá aparece en escena un personaje muy importante para lo que luego sería Trevelin, John Daniel Evans. Evans había llegado en el barco con sus papás cuando solo tenía 3 años. Desde muy chiquito se había hecho amigo de un niño tehuelche que siempre le decía que tenía que buscar un lugar menos desértico para establecerse con su familia. Seguí el sol. Donde el sol se mete hay montañas, nieve, pasto, oro. Y John creció con esa idea y se tomó bastante literal lo del oro. Tal es así que cuando tenía unos 20 años organizó una expedición para ir hacia el oeste, hacia la cordillera, donde le había dicho ese nenito tehuelche. Para ese entonces era 1883. Armó una pequeña expedición junto con otros 3 y emprendieron viaje. Tardaron 6 meses en recorrer 600 kilómetros y cuando llegaron a las montañas tuvieron la mala suerte de cruzarse con una tribu mapuche. Fueron emboscados y atacados. Solo John Daniel Evans se salvó. Tengamos en cuenta que por aquel entonces el hombre blanco no era muy bien recibido por los pueblos originarios que se sintieron amenazados. Y la historia sobre cómo se salvó Evans también es curiosa. Resulta que él fue con un caballo llamado Malacara. Malacara había sido amansado y entrenado por un tehuelche para correr en terrenos desparejos y cuando llegó a manos de Evans, enseguida tuvieron química. Entonces, cuando fueron atacados, Evans se salvó gracias a Malacara, que escapó saltando de un barranco de casi 4 metros de altura. Caballo y jinete sobrevivieron al salto y se perdieron barranco abajo. Evans nunca se separó de Malacara. Cuando el animal murió, en 1909, lo enterró cerca de su casa.
bajo una enorme piedra, a la sombra de los sauces, con una lápida que dice: «Aquí yacen los restos de mi caballo, el Malacara, que me salvó la vida en el ataque de los indios en el Valle de los Mártires el 4 de marzo de 1884, al regresarme de la cordillera». La noticia de que un galés llegó a la cordillera llegó rápidamente a Buenos Aires y fue conocida por el gobierno, que decidió crear el Territorio Nacional del Chubut y nombrar a Luis Jorge Fontana gobernador militar. Fontana inició las gestiones para organizar el gobierno provincial y formó una nueva expedición con voluntarios galeses para ir hacia la cordillera. Y por supuesto, John Daniel Evans fue uno de los expedicionarios. El 25 de noviembre de 1885 avistaron el Valle Hermoso y se encontraron con el Valle del río Corinthos y Percy. Ahora sí, se encontraron con la zona fértil que habían soñado. Y a partir de 1888 se autorizó la instalación de la primera colonia galesa en la zona cordillerana. La llamaron Colonia 16 de Octubre, recordando la fecha de sanción de la Ley de Creación de los Territorios Nacionales. Todo iba viento en popa hasta que pasaron cosas. Resulta que en 1881 Argentina y Chile habían firmado el Tratado de Límites que establecía a la cordillera de los Andes y las altas cumbres que dividen aguas como medio de delimitar el territorio. Pero las altas cumbres y la divisoria de aguas corren juntas hasta la zona de Neuquén y a partir de ese punto hacia el sur se separan. Esto provoca que las cuencas hídricas de la zona tengan su desembocadura en el Océano Pacífico. Dicho en criollo, se generó alto conflicto. ¿Por qué? Porque Argentina decía que la zona le pertenecía debido a la teoría de las altas cumbres, mientras que Chile sostenía que se debía aplicar la teoría de la divisoria de aguas. ¿Me seguís hasta acá? La cuestión es que ambos países designaron peritos. Chile nombró a Diego Barros Arana y Argentina a Francisco Pascasio Moreno. Y acá te hago un paréntesis. Es el segundo episodio consecutivo en el que nombramos a Perito Moreno. Y sí, se merece un episodio propio, así que te prometo que se viene uno pronto. Ahora sigamos. Ambos peritos hicieron miles de gestiones, pero la falta de resolución del conflicto empujó a una carrera armamentística y hasta sobrevoló el fantasma de una guerra. De hecho, Argentina ofreció hipotecar tierras fiscales a cambio de comprar barcos de guerra a Gran Bretaña y fusiles a Italia y Alemania. Se estaba picando. Chile, por su parte, le habría ofrecido la isla de Pascua a Japón a cambio de barcos de guerra. O sea, para 1901, la guerra era inminente. Pero, a último momento, Perito Moreno salvó las papas del fuego. Se firmó el Pacto de Mayo y se logró que los países aceptaran un arbitraje. ¿Quién iba a ser el árbitro? Sir Thomas Holditch, un británico que decidió recorrer la zona de litigio hasta que llegó a la colonia 16 de octubre. Y ahí, en la escuela número 18, se hizo un plebiscito. Cuando Holditch le preguntó a los habitantes del lugar bajo qué bandera deseaban vivir, la decisión de los galeses fue unánime. Ese día, Argentina ganó definitivamente 360.000 hectáreas de territorio. Pero todo esto no fue pura casualidad, sino que tuvo que ver con la estrategia de Perito Moreno, que a propósito llevó a Holditch a ese lugar y le mostró que había escuelas, fuerzas de seguridad, un juzgado de paz y hasta comunicación por medio de telégrafo. Además, los colonos habían recibido una legua de campo de parte del gobierno argentino y se esperaba la resolución del conflicto para entregar los títulos de propiedad. Detalle no menor, ¿no? En fin, sea como sea, el conflicto se resolvió a favor de Argentina. Y ahora, volvamos a John Daniel Evans, que lo tenemos olvidado y es un personaje fundamental en toda esta historia. La colonia prosperó con el cultivo del trigo y la instalación de molinos harineros, que le dieron el nombre al pueblo de Trevelin, porque Tre significa pueblo y Pelin, molino, es decir, el pueblo del molino. De hecho, en 1918, Evans inauguró el primer molino, al que llamó Molino Harinero de la Compañía Andes, para moler trigo, gracias a que muchos de los agricultores estaban recibiendo muy buenas cosechas. Y mientras todo esto pasaba, cierto día, Evans decidió viajar a Carmen de Patagones para comprar caballos y mulas, y en el trayecto pasa por Valcheta y ve algo que lo espantó: una reducción colonial, un lugar donde recluían a los pueblos originarios,
y por medio de hambre, pena, exilio, tuberculosis y viruela, los mataban. Así lo relata el propio Evans en sus memorias. No podía comprender lo que nuestro camino recorría. Toldos de indios que el gobierno había recluido en una reducción, cercados por alambre tejido de gran altura. En ese predio deambulaban tratando de reconocernos. Sabían que éramos galeses del Valle del Chubut y sabían también que en las maletas de un galés habría siempre un trozo de pan. Y sucedió algo que lo marcó para siempre. Encontró ahí a su amigo de la infancia, el nenito tehuelche con quien jugaba de pequeño. Así lo contó en sus memorias. No lo reconocí al principio, pero cuando escuché su insistente voz clamando «Vara», me detuve. Era mi amigo de la infancia, mi hermano del desierto, con quien tantas veces habíamos compartido el pan. Evans intentó sin éxito comprar al tehuelche hecho prisionero. Volvió a los 2 años, pero lamentablemente, esos campos ya habían desaparecido. Nunca más lo encontró. Evans falleció el 6 de marzo de 1943 a los 81 años en su casa de Trevelin. Luego de su muerte, la actividad harinera en la zona decayó hasta que en 1953 el molino cerró. El edificio fue refaccionado y en 1971 fue inaugurado el Museo Regional de Trevelin. Hasta el día de hoy, la colonia galesa mantiene viva no solo su historia reciente, sino también su cultura y tradiciones traídas desde Europa. En nuestro suelo encontraron todo aquello que estaban buscando. ¿Y sabías que en sus escuelas, además de castellano, aprenden el idioma galés? Es uno de los pocos lugares fuera de Gales donde se habla este idioma. Trevelin no es solo un pueblo de tulipanes o molinos. Es la prueba de que 153 personas, con coraje y sueños, pueden cambiar el rumbo de un pedazo de nuestra Patagonia para siempre. Argentina, historias que nos pintan, es un podcast creado por Laura Ledesma. Si te gustó este episodio, te invitamos a dejarnos tu comentario y seguirnos en Instagram como @historiasquenospintanarg. Este podcast no tiene anuncios, pero si querés apoyar nuestra propuesta, podés invitarnos un cafecito. Más info en nuestras redes sociales. Queremos dedicar este episodio a Mariela Varela, cuyo trabajo y pasión hicieron posible este proyecto. Gracias por escucharnos y nos encontramos la semana que viene con una nueva curiosidad sobre la historia argentina. Nos vemos.